Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a ver la segunda parte donde estamos resolviendo un examen para postular a un trabajo con Excel, ¿no? Lo que vamos a ver ahora, miren, son básicamente la pregunta 5 y la pregunta número 6. En la pregunta número 5 tenemos una clásica, tenemos una pregunta fija que te va a venir en cualquier examen. Miren, estamos hablando de la función buscar v. Esta función, como su mismo nombre lo dice, te busca, ¿ok? Te realiza una búsqueda y luego te trae los datos relacionados, ¿no? Nuevamente les digo, esta pregunta les va a venir en cualquier examen. En la pregunta número 6... también es otra clásica de los exámenes, que son básicamente las tablas dinámicas, ¿ok? Vamos a aprender a utilizar tablas dinámicas y a crearle su gráfico dinámico. Asimismo, si bajamos un poquito, vamos a ver también la segmentación de datos, ¿ok? Que también trabaja con tablas dinámicas. Si gustas, puedes comenzar desde la pregunta 5, no hay ningún problema, porque no tiene que ver nada con las preguntas anteriores porque ya está resuelto, ¿ok? Acá te lo voy a explicar. Pero si tú quieres, miren, si tú quieres comenzar desde el inicio, también puedes dirigirte a la descripción de este mismo video y ahí vas a encontrar el link con el vídeo, con el primer video, para que puedas comenzar desde el inicio. Si te interesa comenzar desde el inicio, lo que vimos, miren, te lo comento así rápidamente, era, por ejemplo, cómo separar en columnas un texto plano, ¿ok? Eso lo hacemos con una herramienta que se llama texto en columnas. Luego de eso también nosotros utilizamos la función concatenar. ¿Qué es concatenar? Básicamente unir, ¿no? Unimos nombres con apellidos paternos, apellidos maternos. También se vio lo que es el esquema, que te sirve para agrupar tanto columnas y filas. También vimos lo que es separar, por ejemplo, un número telefónico, ¿no? Por ejemplo, al inicio tenemos el código de la ciudad y estaba separado por un guión, ¿ok? Y luego venía el teléfono. Este código le separamos en una columna, y este teléfono también lo separamos en otra columna, ¿no? Esto lo podemos hacer gracias a la función extraer, hallar y la función largo. Estas funciones en realidad son muy sencillas de utilizar, pero tienes que saber trabajarlas en equipo, ¿bien? También vimos el contar punto sí, punto conjunto, lo vimos con dos criterios, y luego a ese resultado le creamos una gráfica de columnas, que está acá, ¿no? Esta gráfica de columnas. En la pregunta número 4, miren, simplemente copiamos las columnas clientes, nombres completos, dirección, DNI y RUC. Le copiamos de acá, de nuestra base de datos, ¿ok? Y acá, con estos datos, nosotros vamos a trabajar la pregunta número 5. Bien, si quieres iniciar desde la pregunta número 5, primero te recomiendo que descargues este archivo. También lo vas a encontrar en la descripción. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con esto, pero miren, vamos a leer las indicaciones. Por acá nos dice, miren, con los datos de la tabla clientes, hacer lo siguiente. Me dice, ¿cuál es la tabla clientes? Miren, acá, todo lo que está seleccionado es la tabla clientes. ¿Y dónde vemos el nombre de la tabla, no? Damos un clic en cualquier parte, miren, damos un clic en cualquier parte y nos dirigimos acá donde dice diseño de tabla, ¿ok? Un clic en diseño de tabla y luego de eso, miren, acá a la izquierda dice nombre de la tabla. Ahí está, tabla clientes. Con esta tablita vamos a trabajar, ¿bien? Por acá tenemos más indicaciones. Miren, me dice, el siguiente formulario es para consultar los datos de los clientes de la tabla clientes. Ya sabemos dónde está la tabla clientes. Colocar una validación de datos de lista para los clientes. Sugerencia, usar la función buscar v. Ven, miren, acá me dice colocar la validación de datos de lista. Acá vamos a poner nuestra lista de datos de la tabla clientes. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, doy un clic donde quiero poner mi lista. Estamos acá. Luego de eso me voy, miren, subo en la parte superior, en la pestaña datos, le doy un clic y a la derecha, miren, acá donde dice herramientas de datos, dice validación de datos. Le damos un clic acá. Les va a saltar esta ventanita, miren, esta ventanita. Vamos a ir donde dice permitir, vamos a abrirlo y vamos a buscar la lista, ok, miren, lista.
Acá nosotros nos pide el origen. El origen es de donde vamos a sacar los datos para la lista. Vamos a dar un clic acá, miren, un clic acá, y vamos a ir, miren, y vamos a seleccionar toda la columna clientes. En realidad son códigos. Yo les había enseñado, miren en el video anterior, que nosotros podíamos seleccionar toda una fila de datos, una fila de columnas, una columna con datos, perdón, con el siguiente atajo, ¿no? Con la tecla control, la tecla shift y luego, miren, la flecha hacia abajo, ¿no? Entonces nos situamos en la pregunta número 4, pero ojo, miren, se me acaba de poner acá. Voy a borrar esto porque estaba abriendo el programa, ¿no? Por eso, ya, ahora sí. Me sitúo en la primera celda y presiono control shift flecha hacia abajo. Miren, me aseguro de estar en la última celda, miren, 4948. Entonces está correcto, ¿no? Este método o este atajo, tengan cuidado, se detiene cuando encuentra, miren, cuando encuentra un vacío, ¿ok? Entonces le doy un clic acá, nuevamente, y le doy en aceptar. Miren, a ver, tengo un problema. A ver, por estar abriendo, se podría decir acá mi tecladito me arroja algunos errores. Lo vamos a hacer de nuevo, miren. Voy a borrar esto, pongo igual, me dirijo aquí, pregunta número 4, voy a subir, un clic aquí, en la primera celda, control shift, flecha hacia abajo y acepto. Ahora sí, miren, ahora sí, debería funcionar esto. Doy un clic, miren, doy un clic y ahora sí me aparece un cuadradito con un rectángulo abajo, un clic y miren, tengo acá una lista, ¿ok? Puedo seleccionar cualquiera de estas listas y cuando yo seleccione una, acá me tiene que arrojar los datos según la búsqueda o según la lista que seleccione, ¿no? Ya, vamos ahora sí a utilizar la función buscar v. Pongo igual, llamo a la función buscar v y me pide lo primero el valor buscado. El valor buscado va a ser este código que está en la lista, ¿no? Luego de eso me pide matriz de la tabla, punto y coma. ¿Cómo se llama la tabla? Ya sabemos cómo se llama la tabla, ¿no? Se llama tabla clientes, con la tabla que estamos trabajando. Entonces escribo tabla clientes. Miren, me va a aparecer ahí, ¿ok? Me tiene que aparecer ahí, 2 veces clic. Miren, punto y coma. Y me pide el indicador de columnas. Miren, la primera columna va a ser el número 1. La segunda columna va a ser el número 2. Yo para ello voy a poner el número 2. Punto y coma y pongo falso, para que la coincidencia sea exacta y no me arroje cualquier valor parecido. Cierro paréntesis, enter. ¿Por qué puse el número 2? Ahora les explico. Miren, ¿por qué puse el número 2? Si yo estoy acá en mi tablita, miren, la columna 1 es la columna cliente, ¿ok? La columna 2, el número 2, es el nombre completo del cliente. La columna acá, dirección de cliente, es el número 3, el número 4 y el número 5. Así sucesivamente. Vamos a practicar nuevamente acá. Miren, ponemos igual, llamamos a la función buscar v, valor buscado, este código, punto y coma. ¿Dónde lo voy a buscar? En la matriz de la tabla. O sea, la tabla que acabamos de visualizar, ¿no? Tabla clientes. Escribo el nombre de la tabla, punto y coma, indicador de columna. Ahora, dirección me parece que es el número 3, la columna 3, ¿no? Partiendo desde cliente. Punto y coma y falso. ¿Ok? Casi siempre es falso. Porque si pones verdadero, a veces no te arroja el dato exacto, ¿no? El verdadero te sirve mayormente para trabajar con números aproximados, ¿ok? Con rango de números, ¿ok? Por eso les digo, casi siempre se utiliza falso. Cierro paréntesis, enter. A ver, miren, voy a cambiarlo. Le voy a poner en el primerito. Miren, el primerito es Heraclio y AH Amazonas. Vamos a ver por acá. Primerito, miren, ahí está. Heraclio y AH Amazonas. Miren, el DNI es la columna 4. 1, 2, 3, 4. El RUC del cliente es la columna 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? A ver, vamos a practicar una vez más por acá. Pongo igual, buscar V. Valor buscado va a ser el código. Perdón. Punto y coma. ¿En dónde lo voy a buscar?
en la tabla clientes. Punto y coma, el indicador, columna 4, punto y coma, falso, ¿no? Lo de siempre. Cierro paréntesis, enter. Ahí lo tengo. Nuevamente acá igual, buscar V, valor buscado, acá está el código. Punto y coma, ¿dónde lo voy a buscar? En la tabla clientes. Punto y coma, el indicador de columna, esta es la columna número 5. Punto y coma, falso. Cierro paréntesis y enter. Entonces, miren, entonces si yo pongo, por ejemplo, este, va cambiando, ¿no? A ver, miren, acá el RUC no cambia porque está prácticamente vacío. Miren, por ejemplo, el que debería cambiar y no tiene DNI es el 1452. Vamos a buscar el 1452. A ver, por acá debe estar. El 14, miren, acá está, 1452. Un clic y recién acaba de cambiar. ¿Ok? Ahora sí, vamos, miren, pueden ir probando con los que quieran. Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos ahora sí con lo siguiente. Nos dicen, miren, con la función calcular, con funciones, perdón, calcular lo siguiente. Me pide cantidad de clientes. A ver, y me pide cantidad de clientes con RUC y cantidad de clientes sin DNI. ¿Ok? O sea que no tienen DNI. Vamos a calcular primero cantidad de clientes. Vamos a poner por acá. Y podríamos llamar fácilmente, miren, podríamos llamar fácilmente la función contar. ¿Ok? Contar porque no tiene ni siquiera una condición. No solamente que me cuente todos los clientes. Contar, abro paréntesis, vengo acá a la pregunta número 4, me sitúo en el código y no se olviden, control shift y flecha hacia abajo para seleccionar todo el rango. ¿Ok? Miren, acá arriba está, cierro paréntesis y presiono enter. Miren, ¿cuántos clientes tengo? 4.933 clientes. Ahora vamos a cantidad de clientes con RUC. Lo mismo podríamos utilizar contar. Miren, contar. Abro paréntesis, valor. Me voy acá a la pregunta 4. Subo. Me sitúo aquí. Miren, me sitúo aquí. Control Shift, flecha hacia abajo. Miren, como pueden observar, no me corre todo. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá es nuevamente presionar Control Shift flecha hacia abajo, ¿no? Esta es una de las debilidades del Control Shift flecha hacia abajo. Lo que acá podríamos nosotros hacer es utilizar también lo que vendría a ser el atajo de Control más la barra espaciadora. Miren, Control más la barra espaciadora. Es otra técnica o es otro atajo. Control más la barra espaciadora. Este atajo sí te agarra toda la columna si tengas filas vacías, ¿no? Y hoy apreté, miren, me llevó de frente al 4948. Me voy a situar acá, cierro paréntesis y enter. Ahora sí, miren, los que tienen RUC son 184 de 4933. Ahora me pide cantidad de clientes sin DNI. La misma función, contar. Pero contar en blanco, me dice acá. 2 veces clic, el rango va a ser el mismo. Ok, a ver el mismo, donde lo tenemos acá. Miren, un clic. Ok, control, barra espaciadora y me manda hasta el último. Bien, me voy a situar arriba. Cierro paréntesis, enter. A ver, miren, 15 no tienen DNI. Ok, ya está. ¿Qué función utilizamos? Contar. ¿Qué función utilizamos? Contar. ¿Qué función utilizamos? Contar punto en blanco, para que me cuente todos los blancos. Ahora sí, vamos con la pregunta número 6. Bien, vamos con la pregunta número 6. Y miren, acá me da la forma, cómo debe quedar tu tabla dinámica y tu gráfico dinámico. Miren, vamos a leer las indicaciones. Hacer las siguientes tablas dinámicas con sus respectivos gráficos. A ver, acá falta una ahí. Con sus respectivos gráficos a partir de la tabla datos. Vamos a utilizar ahora sí esa tablita. Miren esa tablita que dice tabla datos. Bien, entonces vamos a seguir leyendo que nos dice abajo cuántas peticiones, miren, nos indica la columna P peticiones, se hicieron en el mes de agosto. Clasificar, miren acá también clasificar, cuando dice clasificar te está hablando de columnas y filas, paquete y producto. Y filtrar informes por departamento. Me dice filtrar informes por departamento. Hacer un gráfico de columnas que muestre este reporte. Tomar de ejemplo la imagen. ¿Ok? Yo pienso que con la imagen es suficiente
para resolverlo, ¿ok? Pero siempre es bueno leer las indicaciones. Ahora sí, ¿cómo creamos una tabla dinámica? Facilísimo. Miren, te vas acá, pestaña insertar, luego buscas tabla dinámica, un clic aquí. Miren, la ubicación ya me aparece automáticamente porque yo di un clic acá en esta celda. Luego de eso me pide el rango o tablo rango. Doy un clic acá, miren, me voy acá y con control E selecciono toda la tabla. Con control E, miren, control E, a ver, para los que no saben, control y acá la letra E. Ok, con eso seleccionas toda la tabla y automáticamente te va a saltar el nombre de la tabla. Un clic aquí, miren aquí, y aceptamos. Bien, miren, aparentemente no tenemos nada, pero a la derecha, miren, a la derecha están todas las columnas, los encabezados de columnas. Si bajamos un poco, tenemos 4 secciones o 4 áreas. Filtro, a la derecha columnas, a la izquierda filas y a la derecha valores. Miren, acá me está indicando que vamos a clasificar por paquete y producto. Paquete son todos los que están acá. Perdón, paquete son todos los que están en las columnas. Dúo, mono y trío. ¿Ok? Y los productos están a la izquierda. Miren acá. Cat V, call out, G cliente, Dana online, Dana formalización, ¿no? Estos son los productos. Entonces tenemos paquete y producto. A ver, vamos a buscarlo. Miren, está con el nombre de o paquete y o producto. O paquete va a ser en columnas. Miren, o producto vamos a arrastrar a fila. Miren, le estoy arrastrando. Como pueden observar, ya se acaba de crear aquí. Miren, ya están acá estos productos, ya los tengo acá. Ok, luego de eso, miren, acá están los paquetes: dúo, mono y trío. Entonces los paquetes lo voy a llevar acá a la sección columnas. Doy un clic y lo arrastro a columnas. Ok, miren que ahora sí ya tengo en columnas el dúo, el mono y el trío. Lo que yo quiero ahora es, miren, acá valores. Estos valores que ven acá, estos numeritos son los que están acá. Ok, en el área valores. Todos los numeritos siempre van en el área valores. Siempre. Ok, siempre van en el área valores. Ahora necesitamos ver de dónde van a venir estos valores. Estos valores básicamente vienen, miren, básicamente vienen de la serie de la ciudad. Ok, porque indican el número de cantidades que se ha vendido en esta ciudad. Por ejemplo, el 1 es Lima. Lo que nosotros vamos a hacer es contar. Ok, vamos a contar cuántos productos, por ejemplo, de dúo se han vendido. Ok, no sé, en Lima, de acuerdo, en este caso, de acuerdo a la provincia. Ok, por ejemplo, todos los unos van a hacer un recuento de acuerdo a la provincia. Bien, a ver, vamos a ir acá. Miren, está en series, serie ciudad, vamos a ir acá y vamos a buscar serie. A ver, serie ciudad está por acá, lo tengo por acá, acá, serie ciudad. Lo voy a arrastrar a valores y ya tengo, miren, y ya tengo acá mi lista. Ok, ya tengo acá mi lista. Pero miren, acá vamos a asegurarnos que diga cuenta de serie de ciudad, porque es muy posible, miren, le voy a poner, es muy posible que a ustedes les salga como suma. Ok, así, miren, como suma y con error de repente, ¿no? Pero si te piden recuento o contar, entonces lo tienes que configurar acá. Un clic, configuración, miren acá, en valores, un clic, configuración de campo de valores. Les va a saltar esta ventanita y acá nosotros podemos calcular el promedio, el máximo, el mínimo, producto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad queremos contar, ¿ok? Queremos contar. Le vamos a poner recuento y le vamos a poner en aceptar. Quiero que observen que ya tengo los mismos datos que están acá, los tengo acá en el ejemplo, en la imagen. Ahora vamos a crear, miren, ahora vamos a crear nuestro gráfico dinámico. Miren, basta con dar un clic en cualquier parte de es la tabla dinámica. Basta con dar un clic en cualquier parte de la tabla dinámica y te vas, miren, como si fuera un gráfico cualquiera, ¿no? Insertar,
te vas acá, miren, acá a la primera, gráfico de columnas o barras, y vamos a buscar la segunda, que es esta, que dice, miren, en 2D, ok, un clic aquí. Con eso ya tenemos nuestro gráfico. Le voy a estirar un poquito, voy a cerrar esto, miren, y ya lo tenemos por acá, ok, pero miren, no está igual, ¿no? Los más largos, se podría decir, los que tienen más números están arriba. Con eso lo podemos cambiar de la siguiente manera. Miren, vamos a dar un clic, por ejemplo acá en el azul, clic derecho, acá en las barritas azules, perdón, acá en las barritas azules, un clic derecho, ordenar de menor a mayor, ok, miren, ya acaba de subir, ¿no? Podría ser esto, de menor a mayor. Lo que también podrían ordenar, si es que no les da el resultado, miren, es dar un clic en la barrita naranja, en la barra naranja, clic derecho, ordenar de menor a mayor, ok. Miren, pueden ordenar del color azul, pueden ordenar del color naranja, o pueden también ordenar del color plomo, ¿no? Del color que ustedes quieran. En este caso está ordenado desde el color naranja. Entonces para ello das un clic nomás en la barrita naranja, clic derecho, ordenar de menor a mayor, ¿no? Esto es lo que tenemos acá. ¿Ven? Si quieres que sean más gruesitas también las barras, clic derecho, le damos dar formato de serie, dar formato a serie de datos. Un clic acá. Miren, a la derecha se les va a activar esta opción que dice opciones de serie. Y acá en el ancho de rango le vamos a bajar. Miren, le vamos a bajar. Miren cómo se va a hacer más gruesita, más gruesita. Más o menos ustedes calculen hasta qué punto quieren el grosor, ¿no? Podría ser ahí. Miren, ya se engrosó, ¿no? Ahí lo tenemos. Luego de eso, también tienen numeritos. Acá está el recuento. Para ello vamos a dar un clic en el gráfico, en el más. Miren, en el más te va a aparecer a la izquierda o a la derecha. Y le vamos a dar un clic donde dice etiqueta de datos. Acá, un clic, le marcamos. Y ahora sí, miren, aparecen sus numeritos, ¿no? Si quieren eliminar esas opciones que aparecen acá, miren, estas opciones, simplemente un clic derecho, clic derecho, y le damos a ocultar todos los botones de campo de gráfico. Un clic acá. Y miren, con eso ya se acaba de ocultar. Y tenemos acá la imagen. Y tenemos por acá el gráfico. Bien, ahora sí. Vamos por último a crear. Miren, vamos por último a crear la segmentación de datos con este gráfico. Vamos a leer, miren. ¿Cuántas peticiones, columna peticiones, se hicieron por día? Me dicen. Solo para los segmentos NPP, residencial, filtrar el informe por paquete. ¿Ok? Por paquete. Hacer un gráfico de línea que muestre la evolución diaria. A ver, que muestre la evolución diaria de las peticiones de acuerdo a los reportes obtenidos. Usar la segmentación de datos para filtrar el informe. Tomar el ejemplo de la imagen. Bien, vamos primero a crear la tabla dinámica. Acá, esa tablita dinámica. Ok, nuevamente nos vamos a insertar. Ok, nos vamos a insertar tabla. Insertar tabla dinámica. Y miren, el rango ya sabemos, un clic acá, nos vamos acá, control E, y me pone el nombre de la tabla dinámica, ¿no? De la tabla la que estamos observando. Un clic aquí y le damos en aceptar. Ahora sí, vamos a crear, miren, acá tenemos, se podría decir fecha, solamente tenemos en las filas, tenemos las fechas, y acá la columna P petición. Bien, P petición lo tengo acá, lo voy a poner en columnas, y la fecha, a ver la fecha, acá está la fecha, lo voy a poner en filas. Ahora sí, miren, no me está arrojando el resultado que quiero. A ver, vamos a ponerlo P petición abajo, tampoco me arroja. En valores, sí, en valores. Miren, en valores ya me está arrojando, pero miren acá en valores, ok. Como pueden observar, lo estaba probando porque no tenía muy seguro de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero ya me acaba de acomodar. Muchas veces nosotros probamos de esta manera para lograr, se podría decir, lo que estamos buscando, ¿no? Pero miren, esto me está sumando. Como pueden observar, me está sumando. Yo no quiero que me sume. No quiero que me sume. Miren acá.
acá dice cuenta de petición. Nuevamente nos vamos a valores, un clic, nos vamos configuración de campo de valor y nos va a saltar esa ventanita y acá le vamos a poner recuento. Aceptamos, miren cómo ya cambió, ok, acaba de cambiar. Nuevamente un clic acá en el triangulito, configuración de campo de valor y buscamos recuento porque me está pidiendo contar, ok. Ahora sí, miren, bajo esta tabla dinámica, pero miren, acá me aparece el día y el mes, ¿no? Acá no. Entonces, para agrupar por día y mes, clic derecho a las fechas, clic derecho y le damos a agrupar. Un clic. Les va a saltar esta ventanita. Miren, yo voy a seleccionar día, ¿ok? Días y meses. Por solamente los dos quiero que me agrupen, por días y por meses. Acepto y miren, acaba de cambiar. ¿Ok? Ya cambió. Y acá sigue igual. ¿Ok? Miren, todos son de agosto en realidad, ¿no? Ahora sí, vamos a crear nuestro gráfico de líneas. Ya sabemos, un clic en cualquier parte de la tabla dinámica. Nos vamos a la pestaña insertar. Nos vamos acá a líneas. Y vamos a elegir esta, miren, con marcadores. Línea con marcadores. ¿Ok? Porque así está el gráfico. Línea con marcadores. Me arroja, acá está, miren. Acá lo tengo. Y un clic al gráfico en el más. Y le vamos a poner esos datos, ok, que está acá en etiqueta de datos. Un clic acá. Miren, para que tenga este borde, todo este borde, le damos un clic en etiqueta de datos y les va a saltar un triangulito. Un clic también acá y le damos en llamada de datos. Un clic ahí. Bien, pero miren que me aparece acá con el mes. Si no quieren que aparezca el mes, le damos en más opciones. Más opciones. A la derecha, miren, te salta esto, ¿no? A ver, nombre de categoría, le vamos a quitar nombre de categoría. Y ahora sí, miren acá, nombre de categoría le quitamos y solamente me aparecen los valores. Un clic afuera, miren, tengo acá mi tablita. Puedo cambiar el título, un clic acá, 2 veces. Y le pongo cantidad de peticiones diarias, ¿no? Lo escribo, cantidad de peticiones diarias. Ahora sí, quiero quitar esos botones, ya lo sabemos, clic derecho. Ocultar todos los botones del gráfico. Un clic. Ya no tengo botones en el gráfico, ¿no? Esta flechita la voy a mover. Ahí está. Miren, me faltaría la segmentación. Miren, la segmentación es algo de lo más fácil del mundo, ¿no? Seleccionamos un clic en cualquier parte de la tabla dinámica. Nos vamos a la pestaña insertar. Y más o menos por el centro, a la derecha, un poquito a la derecha, dice... Acá, miren, filtros, segmentación de datos. Un clic acá. La segmentación está, miren acá su mismo nombre, dice C, segmento. Vamos a buscar C, a ver, no, este es N. Acá está, miren, C, segmento. Y O, paquete. A ver, O, paquete, arriba. Acepto, miren, acá está. Lo puedo hacer más pequeñito. Lo pongo por acá. Y a este también lo puedo poner por acá. Bien. Como puedes observar cómo funciona esto, miren, doy un clic en NPP y el gráfico me cambia automáticamente. Miren, el gráfico me cambia automáticamente. Doy un clic en dúo y me sigue filtrando, ¿ok? Doy un clic en residencial, miren, residencial y dúo. Puedo poner mono, trío y así puedo filtrar de una manera muy rápida con segmentación. ¿Cómo borro el filtro? En realidad es un filtro, pero de una manera se podría decir más bonita, ¿no? Podemos borrarlo acá, miren, donde dice borrar filtro, un clic, se borra y un clic, y se borra y los datos vuelven nuevamente a su lugar. Bien, me voy a quedar hasta acá, voy a leer los comentarios que me hacen en este video, para ver de repente si me he equivocado por ahí en algo, y para corregirlo, ya sea en un nuevo vídeo o también por los comentarios. Bien, vamos a seguir resolviendo. Tengo por ahí un examen más pendiente. Podría ser en los siguientes días que lo voy a subir. ¿Ok? Plantea tus preguntas para yo leerte y poder responderte. Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech. Y nos vemos hasta la próxima.